Hola, ¿qué tal amigos? Esto es Tangente Podcast. Estamos en una de nuestras cápsulas de salud mental. Yo soy Mercedes Bautista y para mí es muy grato estar compartiendo con ustedes un segmento más de salud mental. He estado viendo comentarios que nos dejan en los videos de YouTube y la última vez que hablamos sobre uno de los 3 grandes factores de prevención que podemos hacer en términos de hábitos que prevengan enfermedades en términos mentales, cuando hablamos de la calidad del sueño y de lo importante de tener una rutina y una higiene del sueño, vi que habían comentarios relacionados a denos sugerencias sobre qué tipo de cosas comer y demás. Yo no soy nutricionista, entonces yo no puedo hablar de eso, pero como íbamos en esa línea de hablar un poco de cada uno de los grandes temas que pueden influir en nuestra salud mental, hoy he querido que hablemos sobre la relación con la comida. Porque al final, como les mencionaba en ese último segmento, hay 3 grandes determinantes que influyen en la prevención de la salud mental: la calidad del sueño, los hábitos de sueño, la comida, la relación que yo tengo con la comida y con mi cuerpo, mis hábitos alimenticios, y la actividad física y la relación que tengo con mi cuerpo. Hoy vamos a hablar entonces de cómo mis hábitos alimenticios pueden influir en mi salud mental. Hay una serie de posibilidades en cuanto a cómo comemos, qué comemos, de factores asociados a esto, desde la cultura, el tiempo y la sociedad en que vivimos. Definitivamente lo que nos llevamos a la boca tiene de por medio cuánta plata tenemos para poder adquirir el alimento, qué calidad y qué tipo de alimento vamos a comer, el tiempo que tengamos para sentarnos a comer y la educación o la información que tengamos sobre cómo comer. Esto en el menor de los casos. Todo esto influye en las elecciones que hacemos, pero hay un tema que también influye y es cómo gestionamos nuestras emociones alrededor de la comida que elegimos. Los desórdenes alimenticios y los trastornos de la conducta alimentaria no aparecen de la noche a la mañana, y para prevenir que lleguemos a padecer alguna enfermedad relacionada a un trastorno de la conducta alimentaria, como por ejemplo bulimia, anorexia, permarexia, que es esta idea de estar en dieta permanente, el síndrome del comedor nocturno, esta conducta que muchas personas desarrollan porque cenan 2 veces, cenan con la familia, se quedan trabajando en la computadora y luego vuelven a cenar, y una serie de conductas que al final llevan a un trastorno de la conducta alimentaria. Hay cosas que prever que podemos hacer desde casa y que desde ya podemos empezar a evaluar. Entonces pensemos un poco. Hambre física, hambre emocional y hambre oculta. Hay diferentes tipos de hambre. Uno de los factores que es determinante para saber qué tan buenos o malos hábitos tenemos es nuestra capacidad de sentir hambre. El mundo en el que vivimos y las exigencias muchas veces nos hacen tener ansiedad, pero sentirlo como hambre. Estar enojados, pero sentirlo como hambre. Tener miedo, pero sentirlo como hambre. Estar estresados, pero sentirlo como hambre. Estar aburridos, pero sentirlo como hambre. Y cuando estas emociones no las podemos verbalizar de la manera clara, sino que las podemos nada más sentir como un vacío en nuestro estómago, nuestra mente inmediatamente nos hace pensar que tenemos hambre. A esto hay que agregarle que entre el hambre física, el hambre emocional y el hambre oculta hay diferencias. El hambre física la vamos a categorizar como esa necesidad humana por alimentarme, en donde el hambre aparece de manera paulatina, va creciendo de manera lenta hasta que mi mente me hace saber: hey, necesitas llenar de gasolina el tanque, necesitas más energía para la cantidad de actividad que estás haciendo, necesitamos nutrientes. Esa es el hambre física. Nunca aparece como tengo hambre de la noche de un momento al otro, nunca aparece como un nivel de intensidad de 0 a 100 y nunca aparece como con un deseo específico por comer algo. Cuando aparece el hambre emocional es usualmente cuando nos estamos sometidos a una emoción que nuestra mente interpreta como incómoda, ya sea, como les decía, miedo, aburrimiento, enojo, frustración, sensación de que algo va a pasar, sobretrabajo. Y entonces mi mente lo que intenta hacer es regular esa emoción.
Y como yo tal vez no tengo las herramientas psicológicas para enfrentarlo o todavía no me doy el permiso de afrontar que me puedo sentir de manera incómoda o niego que me siento de esta manera, la forma en la que mi mente regula o intenta regular la emoción es llevándole a la boca a una sensación placentera. Distrae la mente de la emoción haciéndome pensar que tengo hambre. Cuando este tipo de hambre aparece, entonces aparece en un segundo y aparece con una intensidad voraz. Quiero comerme el mundo y usualmente quiero comerme algo en específico. A mí a nivel individual me pasaba muchas veces cuando salía de la universidad, después de una jornada de trabajo y de una jornada universitaria, pasaba en mi carro y lo primero que quería eran unas papas de McDonald's. O sea, cuando mi mente me hace pensar en un alimento específico de 0 a 100 y de manera muy intensa, usualmente es hambre emocional. Usualmente el tipo de alimentos que nos hace querer nuestra mente son alimentos procesados, con mucho azúcar o con mucha grasa. ¿Por qué? Porque ese tipo de alimentos nos van a hacer sentir con más placer, con menos tiempo. Cuando tenemos hambre emocional, hay pérdida de la capacidad también de saber cuándo estamos satisfechos. Segundo gran factor para prevenir. Si yo ya he perdido la capacidad para diferenciar qué tipo de hambre tengo y si yo ya tengo dificultad para saber cuándo estoy satisfecho, ojo, porque estos son factores de riesgo que nos pueden llevar a tener una relación incómoda, negativa o poco saludable con la comida. El perder la capacidad de sentirme satisfecho, entonces, me lleva usualmente a comer de más. Y si además de esto, por mis hábitos alimenticios, porque no incluyo los nutrientes esenciales, porque como a deshoras o porque como en porciones no adecuadas para mí, puedo estar además teniendo hambre oculta. Esto nuestras compañeras y colegas nutricionistas saben que es ese momento en el que el cuerpo tiene una deficiencia de un macronutriente o de un micronutriente, en donde mi cuerpo tiene mucha hambre, mi mente me hace querer comer, pero no necesariamente estoy comiendo el nutriente específico al que le hace falta. Cuando perdemos entonces la capacidad de respetar nuestra hambre física y nos quedamos en el hambre emocional, y no tenemos hábitos donde están todos los nutrientes esenciales incluidos, el hambre oculta favorece al hambre emocional y esto favorece al sobrepeso, a la obesidad y a factores de riesgo en cuanto a la relación con la comida. Todo esto nos lleva entonces a poder llegar a desarrollar trastornos de la conducta alimentaria, sumados a que hay que tener claros que los trastornos de la conducta alimentaria tienen que ver con la comida, pero la comida no es el centro del problema. Los trastornos de la conducta alimentaria son enfermedades mentales que deben ser abordadas de manera multidisciplinaria. Sencillo, muy sencillo. ¿Qué podemos prever entonces en medio de todo esto? 1. Aprender a escuchar mi cuerpo para saber cuándo tiene hambre. Reconocer que si mi hambre aparece de 0 a 100, debo parar y preguntarme antes qué estoy sintiendo. Seguramente no es hambre. 2. Hacer el tiempo específico para comer. Darme el lugar específico para comer. Si yo como mientras veo televisión, estoy trabajando en la computadora, estoy manejando en el tráfico, usualmente lo que hago es provocar pérdida de la posibilidad de saber cuándo estoy satisfecho. Entonces, parar para comer, aunque fuesen 15 minutos, ayuda muchísimo a prevenir una relación enferma con la comida. Y el tercero es reconocer que la comida es comida, no es un mecanismo para evitar emociones. Las personas tenemos emociones y hay herramientas para regularlas que no sean necesariamente alrededor de la comida. Vamos a seguir hablando de estos temas y por favor déjennos en sus comentarios de qué quieren que sigamos conversando en las cápsulas de salud mental. Esto fue Tangente Podcast, nos escuchamos en la próxima.